Hola, bienvenidos a Panorama Internacional. Hoy trataremos un tema que se relaciona bastante con la historia reciente de la región latinoamericana, las elecciones en Venezuela, que tuvieron lugar durante la primera semana de diciembre. Para conversar de ello, tenemos como invitado al profesor José Antonio Saavedra, quien es docente del curso de Política Internacional Latinoamericana en USIL y miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Primero quiero saludar a Panorama Internacional y a usted, el entrevistador, señor Renato Bocángel, por esta oportunidad que me brinda de conversar con ustedes sobre asuntos de relevancia en la región latinoamericana. Respecto a la situación de las elecciones en Venezuela, ¿cuál es su análisis político en relación a la nueva Asamblea Nacional? Me parece que esta elección que ha tenido lugar en los últimos días en Venezuela no es sino la continuación de un problema que viene desde hace varios años, ¿no? Que tiene para mí su origen en un tema que es fundamental, que es el reconocimiento de los gobiernos. En el fondo es el reconocimiento de los gobiernos. El reconocimiento de los gobiernos es un acto libre, ¿no? Unilateral, al libre albedrío de un país que no tiene nada que ver con el derecho, sino más bien con la política internacional. Si bien el reconocimiento de los gobiernos es una cuestión de derecho, el reconocimiento como tal es una cuestión de la política internacional. Y en la política internacional, las relaciones entre los estados son por razones puntuales, por intereses de los estados. Recordando que siempre existe ese principio que dice que los estados no tienen amigos, sino los estados tienen intereses. A partir de este reconocimiento, de este problema de reconocimiento y la existencia de dos personas, que el señor Guaidó y el señor Maduro, en una presidencia conflictiva, por llamarlo de alguna manera, la situación en la cual se encuentran los dos, es que hemos visto la continuación de un problema que llega hasta el día de hoy bajo dos principios que se ven en estas doctrinas, que es el principio de la eficacia versus el principio de la legalidad, ¿no? Entonces, algunos países están, apoyando o sosteniendo el principio de la legalidad y otros el principio de la eficacia. El principio que ha prevalecido en estos momentos en la región, conforme a nuestras propias doctrinas latinoamericanas, es el principio de la legalidad, ¿no? Impulsado y sostenido por los Estados Unidos, apoyado por la OEA, que al mismo tiempo demuestra un poco los límites que tiene la región para encontrar su camino de integración. Ahora, hay un principio más que también sería interesante analizar respecto a la legitimidad. Y es la legitimidad dentro del sistema internacional. Es ahí, ¿cuál considera usted que son las repercusiones para la legitimidad de estas elecciones dentro del marco de la comunidad internacional y en Latinoamérica? En nuestra región, digamos que dentro de la visión que esto es un problema de reconocimiento de gobiernos y de dos principios de legalidad, el principio de eficacia, tenemos un argumento que se está utilizando, un argumento político, ¿no? Porque es un argumento político y en esta confrontación ideológica lo que se utiliza son los argumentos políticos. Uno de ellos es justamente la legitimación de un gobierno. Aquí tenemos que tomar en cuenta las circunstancias especiales de Venezuela, ¿no? Donde el voto no es obligatorio, uno de ellos. Segundo, la disminución de las personas que fueron a votar como un elemento para poder calificar si efectivamente ese gobierno es legítimo o no. Pero por otra parte también tenemos que frente a situaciones de legitimidad, el argumento contrario es la legitimación. Es decir, que tendrían que darse algunos hechos a partir de este gobierno o a partir de esta nueva elección que permitan llamar a un gobierno que se está legitimando en el camino. Propio de situaciones que se han dado en América Latina, por ejemplo, en el Perú, el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 llevó a un gobierno ilegítimo, un golpe de Estado. Sin embargo, con la anuencia de la OEA, ¿no? Y con el reconocimiento de los Estados Unidos de ese nuevo gobierno, se legitimó como una asamblea constituyente. Entonces aquí vemos y tendríamos que analizar si es que esa legitimación es posible, ¿no? Un poco complicado por la polarización ideológica que se vive y al existir todavía dos personas que argumentan cada uno con sus razones, que son los presidentes de Venezuela. En relación a ello, al señor Guaidó, ¿cuál considera usted que es su nuevo rol dentro de lo que es el sistema venezolano y dentro del sistema internacional, teniendo en cuenta lo que ha pasado en las elecciones recientemente? Bueno, yo creo que su rol
No lo veo muy bien, con mucho futuro en todo caso, teniendo en cuenta, por ejemplo, que las Naciones Unidas no es un tema que se haya tratado. Por ejemplo, ¿no? Es muy difícil que llegue al Consejo de Seguridad. Más bien es un tema regional donde ha jugado un rol determinante la OEA, pero una OEA con ciertos límites, porque no llega, más bien por sus propias características del secretario general, de confrontación a encontrar una salida. Y lo que hay que trabajar en todo caso es en aquellos escenarios en los cuales se puede encontrar una salida a la actual situación de Venezuela que no pasa necesariamente por la confrontación, ¿no? Los límites de la OEA, por ejemplo, se ven reflejados con la existencia del Grupo de Lima, ¿no? Y en su contexto más amplio en la región, con grupos que están siguiendo la misma línea de los Estados Unidos. Creo que lo importante es que los estados puedan, los países en todo caso, puedan mantener una cierta autonomía para poder ser y tener un papel decisivo en la solución de este problema, en el cual ahí se vería si efectivamente la oposición consigue y tiene, digamos, ese consenso para señalar que Guaidó es el representante legítimo de la oposición. Y en este caso no hay una gran mayoría de países que hayan legitimado su gobierno. Existen países que sí, como otras potencias que no, incluso en la misma región, como ya lo han mencionado. Entonces, ello también genera un problema dentro de lo que es la legitimidad. Ahora bien, pasando a un tema que nos atañe más como peruanos, respecto a las olas migratorias, ¿cuál considera usted que es la nueva perspectiva que puedan tener las olas migratorias frente a esta elección y a quizá un cambio en futuras elecciones del régimen en Venezuela? En el sentido de que la migración que está fuera del país pueda participar en las decisiones que se toman en Venezuela. Bueno, sí. Yo creo que esa es una situación que pasa una vez más por esa llave del reconocimiento. No, porque en países donde no se reconoce a Maduro, como es el caso del Perú, cómo sus ciudadanos van a participar y van a votar con autoridades que no son reconocidas por Maduro, que no reconoce a las autoridades que el Perú ha reconocido. Entonces ahí, por ejemplo, la población venezolana aquí tendrá dificultades al momento de expresar su voto, porque si no se reconoce al representante de Maduro, ¿cómo se va a dar esa representación? Entonces ello genera un problema dentro de lo que es la legitimidad y dentro de lo que es todo lo que es la situación interna en las elecciones. Claro, y lo más interesante es que eso sería todo lo contrario si es que el Perú hubiera apostado por la eficacia en vez de la legalidad. Claro, pero esa es una cuestión mucho mayor porque el Grupo de Lima exige, ¿no es cierto?, una salida casi inmediata del régimen de Maduro. Entonces se genera un impasse y no veo en estos momentos una medida de solución, ¿no?, a esta confrontación ideológica que se vive en Venezuela. Bueno, profesor, muchas gracias por su apreciación. Eso ha sido todo en Panorama Internacional. Muchísimas gracias por sintonizarnos.